Muy buenas a todos, bienvenidos a esta clase online de ecología. Antes de empezar con el tema 10, vamos a ver un aspecto de plena actualidad, que es, por desgracia, el tema de la pandemia de coronavirus. Y simplemente os traía aquí una imagen para que repasemos los modelos de crecimiento poblacional que vimos en el tema 9. Fijaros, esta figura que os muestro aquí representa a partir del día 0, durante 19 días, y a partir de 100 contagios diagnosticados, el incremento del número de positivos en diferentes países de nuestro entorno. Tanto Italia, que está en verde, España, que está en rojo, bueno, Alemania, Francia, Reino Unido. Fijaros claramente cómo estos modelos corresponden al modelo de crecimiento exponencial que vimos en el tema 9. Claramente, tiene un periodo, digamos, más lento, y a partir de un determinado punto el crecimiento es claramente exponencial. Esto es lógico porque pensar que cada persona infectada, que está contagiada, puede infectar a otras 3, 4 personas. Entonces el crecimiento claramente corresponde a un modelo exponencial, ¿vale? Por tanto, fijaros la importancia que tiene el conocimiento de este tipo de modelos para hacer frente, pues, a muchas cuestiones del día a día, y en este caso, fijaros, una pandemia a nivel mundial. Pero bueno, ahora vamos a irnos al tema 10 del temario, que se denomina ecología evolutiva de poblaciones, ¿vale? Entonces, el tema 10, vamos a hablar de evolución. Tema 10, ecología evolutiva, y fijaros que digo de poblaciones, ¿vale? Perdonad la letra, pero con la pizarra digital se escribe bastante bien, bastante mal. Importancia en este caso de evolución, y voy a hablar de evolución en poblaciones, ¿ok? Pero antes de hablar de evolución tenemos que hacer un pequeño repaso muy somero a la genética. Ya tenéis que tener unos buenos conocimientos, una base de lo que es la genética, pero básicamente los genes que todos los organismos tenemos codifican una serie de proteínas que tienen, pues, las funciones que correspondan, ¿no? Pueden ser partes de anticuerpos, pueden ser partes de las paredes celulares con una función de transporte de algún compuesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier gen va a codificar una proteína. A su vez, cada gen contiene dos o más alelos, ¿ok? Dos o más alelos. Y esos alelos producen, en función del número de alelos, para producir una proteína que va a tener al menos dos variaciones, o dos variantes, por así decirlo. Y luego tenemos el concepto de genotipo, que sería la combinación de los alelos. Fijaros, imaginaos que un gen tiene dos alelos, pues pueden tener una combinación, unos genotipos, que sean dos alelos dominantes, pueden tener un alelo dominante y otro recesivo, o dos recesivos. Bueno, básicamente, al hablar de evolución, hablamos siempre de cambio. Desde un punto de vista amplio, la evolución es un cambio. Y ese cambio se puede producir por una modificación en la frecuencia de los alelos de una población, ojo, importantísimo, de una población. Ese sería una forma de cambio. Y otra forma de cambio sería que los descendientes de cualquier individuo sean diferentes a sus progenitores. Cambios en la descendencia, ¿vale? Esas serían dos formas de cambio, y por tanto dos formas de evolución, ¿no?
Vamos a centrarnos ahora en el cambio de las frecuencias de los alelos de una población. Vamos a centrarnos en esta parte. Bueno. Vale. Fijaros. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a pensar que tenemos una población de cualquier especie que está formada por 1000 individuos. Y en esos 1000 individuos hay 360 individuos cuyo genotipo es AA mayúscula. Luego, dentro de la población hay otros 480 individuos cuyo genotipo es A mayúscula y A minúscula. Y otros 160 individuos cuyo genotipo es A minúscula y A minúscula. Esta sería nuestra población. Bueno, ahora el ejercicio que os planteo es calcular la frecuencia dentro de esa población del alelo A minúscula. ¿Cuál es la frecuencia de ese alelo dentro de esa población? Bueno, pues le dais el pause al vídeo y tranquilamente con la calculadora o con Excel hacéis el cálculo de la frecuencia de este alelo dentro de esta población. Bueno, supongo que ya lo habréis hecho y os va a dar un valor, si lo habéis hecho correctamente, de 0,4. Es decir, el 40% de los alelos de esa población están formados por A. Básicamente, si os dais cuenta, estamos hablando de frecuencia alélica. Tenemos 1000 individuos, pero cada 1000 individuos, o sea, cada individuo tiene 2 alelos, luego el número total va a ser 2000. Por tanto, 360 individuos, como no tienen ninguno, sería 0. Más 480 individuos que tienen un alelo minúscula, ¿no? Pues sumaríamos. Y sumaríamos 160 por 2. ¿Esto qué nos da? Pues un valor de 800. Como tenemos 2000, pues nuestra frecuencia es que el 0,4, o sea, el 40%, es la frecuencia alélica de A minúscula. Bueno, ya tenemos un dato. Bueno, pues esta población evolucionaría si con el paso del tiempo, la frecuencia de A cambia. Por ejemplo, imaginaos que con el paso de las décadas o de los siglos, la frecuencia de A minúscula cambia a 0,7. Pues esa población diremos que ha evolucionado. Por tanto, ha cambiado. ¿Ok? Bueno, en este tema vamos a intentar responder a preguntas de este tipo. ¿Qué significa estar adaptado a un ambiente concreto? ¿Qué es evolucionar? Aunque ya hemos visto que evolución es cambio. ¿Y cuáles son las fuerzas que determinan la evolución, es decir, el cambio de las poblaciones? Recordemos que la evolución se produce a una escala de población. Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Fijaros, hemos hablado de que la evolución sería el cambio en las frecuencias de los alelos de una población. Pero para entender esto, tenemos que entender en qué situaciones o en qué condiciones no se producirían ningún cambio en las frecuencias de los alelos de una población. Esto fue explicado por Hardy y Weinberg en lo que se denominan los principios de Hardy. Esperar que escriba con esto, que si no, no lo vemos. Los principios de Hardy
Weinberg. Y estos son 5 principios, 5 condiciones en las cuales no se darían cambios en las frecuencias de los alelos de una población. Y esas 5 condiciones, que son teóricas, que normalmente no se van a dar en una población natural, es en primer lugar que los apareamientos se produzcan al azar. Esto ya seguro que estáis pensando que no es posible, ¿no? Efectivamente, esto ya no se cumple. Segundo, que no haya inmigraciones, que no aparezcan individuos de otras poblaciones que pueden traer alelos con diferente frecuencia, ¿no?, de los que hay en la población. Se tiene que dar en poblaciones con un tamaño poblacional grande. Una cuarta condición es que no haya mutaciones, ausencia de mutaciones. Las mutaciones son errores, cambios que se producen, ¿no?, en las divisiones celulares, ¿no?, y que producen una serie de cambios en la aparición, o en este caso aparecen nuevos alelos. Y una cosa muy importante desde el punto de vista evolutivo es que todos los alelos, y por tanto todos los genotipos de esa población, permitan o confieran a los individuos que los poseen la misma aptitud para sobrevivir en el medio en el que están. Si estas 5 condiciones se dan, se cumplen, la población no va a cambiar la frecuencia de los alelos. Pero como estáis pensando, esto no se da en la naturaleza y por tanto siempre va a haber unos cambios en esas frecuencias alélicas a lo largo del paso del tiempo evolutivo. Bueno, ya habiendo entendido cuándo no se dan las condiciones, vamos ya a ir entendiendo qué es esto de la evolución. Bueno, todos estáis pensando cuando hablamos de evolución, pues en Charles Darwin, ¿no? En 1859, en su libro El origen de las especies, indicó cómo las poblaciones iban acumulando una serie de diferencias a lo largo del tiempo por un mecanismo que se denominaba selección natural, o que se denomina selección natural. Y ese es el mecanismo que, según Darwin, permitía la evolución, ¿no? Ahora veremos más adelante que hay más mecanismos de cambio, de evolución, pero este mecanismo de la selección natural permite que los individuos dentro de una población que tengan alguna característica que les da una ventaja respecto a otros individuos, y si esa característica es heredable, la descendencia va a adquirir esa característica y va a tener ventaja sobre el resto de individuos. Con el tiempo esa población va a ir cambiando. Pensar, por ejemplo, si tenéis una población, puede ocurrir que los individuos, si los representamos por crucecitas, pues haya individuos con diferente tamaño. E imaginaros que esa característica, el tamaño corporal, es heredable. Bueno, como veis, si recordáis, por ejemplo, la importancia del tamaño en la conservación y la generación de calor en los organismos homeotermos, pues si el ambiente es frío, probablemente estos individuos tengan una mejor aptitud para hacer frente al frío y estos individuos, con el tiempo, sus descendientes no tengan esa ventaja y los descendientes de estos individuos vayan incrementando su frecuencia alélica respecto a los individuos más pequeños. De esa forma, con el tiempo, la frecuencia alélica cambia y la población evoluciona. En este caso, por selección natural, es decir, aquellos individuos, lo que decía Darwin, de los más aptos, en el sentido de aquellos que tienen las características mejores para hacer frente a las condiciones ambientales, van a ir sobreviviendo respecto a los que no. Hemos dicho que este es un mecanismo de evolución, la selección natural, ¿no?, que es el que hablaba Darwin en su libro del origen de las especies, pero existen 4 mecanismos de cambio evolutivo. Uno de ellos es o son las mutaciones.
las mutaciones. La mutación no deja de ser un error en la división celular que genera una serie de cambios en el material genético y produce la aparición de nuevos alelos en la población. En este caso genera nuevos alelos las mutaciones. Existen otros tres mecanismos que lo que hacen es cambiar la frecuencia alélica de las poblaciones, que son, como ya hemos visto, la selección natural, la deriva genética y el flujo genético. Esos serían los cuatro mecanismos de cambio evolutivo, estando estos tres últimos que os he mencionado cambiando la frecuencia alélica de la población, mientras que las mutaciones generan nuevos alelos en la población. Tener en cuenta que en una generación se espera que haya una mutación entre cada 10.000 y 1.000.000 de copias de un gen. Es decir, la frecuencia con la que se producen mutaciones es bajísima en una población y por tanto se considera insignificante el efecto que tienen las mutaciones sobre las frecuencias alélicas de la población. ¿Ok? Con lo cual tenemos estos tres mecanismos que van a producir cambios en las frecuencias alélicas. Las mutaciones son muy importantes porque permiten o han permitido que haya evolución. Pensar, por ejemplo, en los primeros organismos vivos que aparecieron sobre el planeta. Si no hubiera habido ningún error en sus divisiones celulares, jamás hubieran aparecido nuevos alelos que permitirían un cambio en la población, ¿no? En nuevas características, etcétera, etcétera. Por tanto, las mutaciones son muy importantes en el proceso evolutivo. Fijaros, vamos a ver un ejemplo muy bonito de una población de poblaciones de ratones del género Chaetodipus, concretamente la especie Chaetodipus intermedius, que es un roedor que vive en zonas de desiertos de Nuevo México y de Arizona, en América. Y lo que hicieron estos autores es analizar el color del pelaje de estas poblaciones en función de las características del sustrato en el que vivía cada población. Bueno, es un estudio relativamente complejo, pero fijaros en una imagen de este artículo en el cual muestran el área de estudio, que sería toda esta zona gris, que estaría entre Arizona, Nuevo México, y cada uno de los puntos representa una localidad donde estudiaron la población local de Chaetodipus. Fijaros que las poblaciones con color negro corresponden a sustratos de origen volcánico, son sustratos muy oscuros. Y las localidades con puntos blancos indican sustratos no de origen volcánico y por tanto de colores más claros. Bueno, si os fijáis con detenimiento, la mayoría de las poblaciones de origen volcánico, por ejemplo esta que viene aquí como Car, este sería un ejemplar de la población de Car, veis como su pelaje es oscuro. La población de Ar también tiene un pelaje oscuro. En cambio, la población de Fra, que es una zona de sustrato más claro, veis como el pelaje tiende a ser mucho más claro. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que en sustratos oscuros el pelaje oscuro supone una ventaja por reducir la capacidad de los depredadores de detectar a su presa, en este caso los roedores. Y lo mismo ocurre con un pelaje claro en un sustrato claro. De tal forma que esta característica fenotípica, este aspecto que tiene el animal, puede estar determinado y está determinado por una serie de genes y por tanto es un carácter que se puede heredar. Y la descendencia que adquiera este carácter tiene una mayor probabilidad de sobrevivir dentro de la población. De esa forma se va produciendo la evolución, los cambios dentro de la población. Recordad que habíamos visto los mecanismos de cambio evolutivo, habíamos hablado de las mutaciones y habíamos hablado de otros tres, que eran la selección natural, la deriva genética y el flujo genético. Estos tres últimos modificaban la frecuencia de los alelos de una población. Con el paso del tiempo, la frecuencia alélica se modificaba.
Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en la selección natural. Básicamente esta selección natural lo que va a hacer, como hemos dicho, es modificar la frecuencia de los alelos, pero lo que va a hacer es conferir a la población un aumento de la frecuencia de aquellos alelos que suponen una ventaja frente a determinadas condiciones ambientales. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que el tamaño corporal de un animal viene determinado por una serie de genes y unos alelos determinados. Si en el ambiente en el que están viviendo la temperatura disminuye con el tiempo, pues la población puede que aumente en la frecuencia de alelos que determinan un incremento del tamaño corporal de los adultos. Por tanto, la selección natural va a mejorar la capacidad de esa población de hacer frente a unas condiciones ambientales determinadas. Dentro de esta selección natural hay tres categorías o tres formas distintas que básicamente son la selección natural direccional, la selección natural que se denomina estabilizadora y la selección natural disruptiva. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Antes de continuar es importante que tengamos claro lo que es un histograma de frecuencias, aunque yo creo que todos lo sabéis ya, pero imaginaos, por ejemplo, que tenemos una población de la especie que sea y tenemos en el eje X representamos tamaños corporales, ¿vale? Desde son diferentes categorías, bueno, da igual la unidad, una serie de categorías, las que sean, ¿no? Nos da igual ahora, una serie de categorías. Y en el eje Y indicamos el número de individuos de la población que tienen ese tamaño corporal. Bueno, podemos representarlo por medio de columnas y de esta forma indicar cuáles son los tamaños, en este caso los tamaños más frecuentes de esa población. Fijaros que en este caso, pues esta columna nos indicaría que el tamaño, la categoría que sea, esta de aquí, es la más frecuente dentro de la población. La siguiente sería esta otra y así sucesivamente. Esto mismo lo podemos representar pues, de una forma más simple a través de una curva. Con estos histogramas de frecuencia podemos comparar poblaciones. Por ejemplo, imaginaos que tenemos esa población, la que viene en color rojo, y podemos tener otra población que tenga esta otra forma. Por ejemplo, imaginaos algo así. Me está indicando que esta segunda población, la que viene en color azul, tiene claramente una mayor frecuencia de tamaños más grandes, es decir, el tamaño corporal de esta población es claramente superior al de la población roja. Y podríamos representar por diferentes situaciones. Podríamos tener, por ejemplo, una población que se caracteriza por un tamaño corporal mucho más pequeño, que sería esta otra de aquí. Bueno, pues estos histogramas de frecuencia nos van a permitir entender bien en qué consisten estos procesos de selección natural. Bueno, fijaros. Vamos a dibujar, aunque no se me va a dar muy bien, pero bueno, vamos a intentar dibujar un pico de un ave. Más o menos os imagináis que esto fuese el pico, por aquí tendría el ojo. Bueno, en este caso el pico tendrá unas dimensiones, las que sean. Vale. Una longitud, una anchura y puede haber individuos con picos más pequeños. Bueno, imaginaros que son picos que pertenecen a aves que son granívoras, aves que se alimentan de grano. En estas aves, el tamaño del pico es fundamental porque picos grandes permiten el manejo
de semillas grandes y más duras. Aunque esos picos grandes son malos para el manejo de semillas muy pequeñas. Se caen, no son capaces de comerlas, mientras que un pico pequeño es adecuado para semillas pequeñas, pero esas semillas más grandes son difíciles de manejar, de romper y por tanto no es un alimento adecuado. Bueno, el tamaño de los picos fue una característica de las aves en las que se fijó Darwin cuando estuvo en las Islas Galápagos. Y dentro de las Islas Galápagos hay una serie de especies de lo que se denominan pinzones, que seguro que suenan. Los pinzones son aves paseriformes de la familia Traupidae, que pertenecen al género Geospiza. Geospiza, bueno. Para que veáis un poquito el aspecto que tienen estas aves, fijaros, a ver si me deja, no me deja. Vamos a buscarla, no os preocupéis. Fijaros, aquí tengo una. Este es el aspecto que tiene, básicamente. Son aves relativamente pequeñas, pero fijaros cómo su pico es bastante potente, bastante grande en este caso. Esta especie, en este caso, es Geospiza fortis. Bueno. Hay un ejemplo muy bonito de selección natural direccional en la cual la especie que hemos visto, Geospiza fortis, que vive en las Galápagos, pues en un estudio que realizaron unos investigadores, analizaron el histograma de frecuencias del tamaño del pico de Geospiza fortis. Lo hicieron en el año 1976. Y en el año 1976, analizando ese tamaño del pico de estas aves, vieron que el tamaño medio del pico de esta población era de 8,9 milímetros. Esto sería, por tanto, el eje X sería el tamaño, las diferentes categorías, y aquí el número de individuos con ese tamaño de pico. ¿Qué ocurrió los años sucesivos? Pues que hubo una serie de sequías y aquellas plantas con semillas más pequeñas se hicieron menos frecuentes. Era más habitual encontrar semillas más grandes y más duras. Con lo cual el pico relativamente pequeño no era tan adecuado para poder consumir estas semillas. En el año 1978 analizaron de nuevo el tamaño de los picos de las poblaciones de Geospiza fortis y el histograma que encontraron tenía este aspecto. Siendo el tamaño medio del pico de estas aves de, fijaros, 9,7 milímetros. Es decir, el tamaño medio de los picos de las aves, el más frecuente, había incrementado, en este caso tras 2 años, debido a ese periodo de sequía que había hecho que las semillas pequeñas fueran menos frecuentes y las más habituales fueran semillas de tamaño pequeño. Grande. Esto es un claro ejemplo de selección natural direccional. Direccional porque la población se mueve hacia un lado del histograma, en este caso ha sido hacia la derecha, ha incrementado el tamaño. Podría haber ocurrido lo contrario, que se hicieran más frecuentes las semillas pequeñas y en ese caso nuestra población hubiera ido evolucionando, cambiando hacia tamaños más pequeños. Por tanto, esto es un ejemplo de selección natural, en este caso direccional. Vamos a seguir con el siguiente mecanismo de selección natural. Hemos visto la selección natural direccional y ahora vamos a ver la selección natural estabilizadora. Selección natural estabilizadora.
Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, ya el nombre nos está diciendo algo, ¿no? Estabilizadora, ¿no? Que algo tiende a mantenerse tal como está. Bueno, vamos a imaginar una población con un histograma de frecuencias de este tipo. Bueno, fijaros, si tenemos una planta, bueno, no dibujo muy bien, pero os hacéis una idea. Aquí están las hojas. Hay algunos insectos, algunos invertebrados, que lo que hacen es depositar los huevos, o bien en las hojas o bien en las ramas de algunas plantas, y la planta genera como mecanismo de defensa frente a esos huevos que ha depositado el insecto, lo que se denomina una agalla. Agalla, que seguro que los habéis visto, vamos a verlas en internet, que las tengo aquí. Las más conocidas seguro que las habéis visto en muchas quercinias, en los robles, son estas bolitas que pesan muy poco y que de vez en cuando, a ver si por ejemplo esta que tenéis aquí, tiene un agujerito y eso quiere decir que el insecto que estaba dentro pues ya ha emergido el adulto y para eso hace una pequeña galería y sale hacia afuera, ¿veis? Aunque ya os digo que hay agallas, fijaros estas de aquí, de todo tipo. Estas bolitas que se ven aquí son las agallas. Bueno, estas agallas tienen un tamaño. Dentro del propio insecto que produce este efecto, pues puede haber diferencias en el tamaño de esa agalla, en el diámetro, en el tamaño de la agalla. Bueno, pues este histograma que he puesto aquí representa el tamaño de la agalla, desde agallas más pequeñas, agallas intermedias y agallas grandes para el mismo insecto que produce esa agalla en una planta determinada. Bueno, ¿qué ocurre? Que para un ejemplo que se estudió, lo que vieron es que las agallas pequeñas eran, a su vez, los insectos que había dentro de esa agalla eran parasitados por himenópteros, parasitoides. Ya veremos esto en el tema de interacciones, pero básicamente lo que hacen estos organismos es depositar los huevos dentro de esas larvas y las larvas de estos insectos se alimentan a su vez de las larvas de otros insectos. Y para hacer estos himenópteros preferían agallas con un diámetro pequeño, ya que el órgano que tienen para poder depositar el huevo en el interior, pues tiene un diámetro pequeño y no pueden utilizar agallas muy grandes. En cambio, las agallas más grandes eran las preferidas por algunas aves que directamente con el pico lo que hacían era consumir la larva que hay en el interior de la agalla. Con lo cual, las agallas grandes y las agallas pequeñas eran depredadas con mayor frecuencia que las agallas de tamaño intermedio. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, la población tiende a estabilizar en tamaños de agalla intermedios. Es decir, se favorece los tamaños intermedios y los tamaños extremos son eliminados por ese mecanismo de selección natural. Por tanto, el cambio en este caso se basa en estabilizar los tamaños intermedios de la agalla. Entender que la agalla es digamos, el mecanismo de reacción que produce en la planta depende de características de la propia larva. Entonces, aquellas larvas que producen una reacción excesiva en la planta, pues no son adecuados y lo mismo ocurre con aquellas que no producen una reacción defensiva, porque la agalla no deja de ser una defensa frente a ese parásito que ha entrado dentro de la planta, pues tampoco son positivas para la población. Por tanto, selección natural estabilizadora. El último mecanismo que nos queda dentro de la selección, de los tres tipos de selección natural, sería la selección natural disruptiva. ¿Vale? Selección natural disruptiva. Selección natural disruptiva. ¿En qué consiste la selección natural disruptiva?
Bueno, vamos a ver un ejemplo muy bonito que es el de un ave, también Passeriforme, que es nativa de África, del género Pyrenestes, concretamente Pyrenestes, la especie es Pyrenestes ostrinus. Vamos a ver si encontramos una imagen de este ave en internet para que veáis el aspecto que tiene. Pyrenestes ostrinus. Aquí está. Fijaros qué bonita es. Pyrenestes ostrinus. Es un paseriforme. Fijaros qué pico tan poderoso. Es un ave que se alimenta de grano, de semillas. Y concretamente, lo que ocurre es que tiende a alimentarse de dos especies de plantas. Una de las especies presenta semillas blandas y relativamente pequeñas, mientras que otra de las especies de las que se alimenta se caracteriza por semillas bastante más grandes y además muy duras. Es bastante específico en la alimentación y de estas dos especies de plantas, pues una es semilla pequeña y blanda y otra es semilla grande y dura. Ya podéis estar pensando en qué ocurre, ¿no?, en la población y cómo va a ser su histograma. Seguro que ya podríais dibujar el histograma. En este caso, el histograma tiende a tener un aspecto de este tipo. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, se maximiza esta diferencia. Pasaríamos, es decir, se tiende a seleccionar individuos con picos, si esto fuera el tamaño del pico, se van a seleccionar individuos con picos grandes y fuertes para poder alimentarse de esta especie e individuos con picos pequeños para poder alimentarse de semillas pequeñas y blandas de la especie 1 de planta. Por tanto, en la disruptiva se tiende a seleccionar los extremos de la distribución y los tamaños, en este caso intermedios, son eliminados por la selección natural.